no solo que el PC1, sino que gran parte de la izquierda boliviana esté separada por un abismo de las posiciones que sustenta el FOR. Lamento porque sería mejor que todos los izquierdistas abracemos un programa revolucionario, que realmente fuésemos revolucionarios. Sin embargo, este no puede ser más que un simple deseo. Podemos constatar, no ya en los textos de los programas, sino en la práctica cotidiana, cómo los partidos de izquierda no siguen una política obrera, sino más bien una política contraria a los intereses del proletariado. Estamos viviendo un momento de agitación y a mí me apena en cierta medida el tener que exponer ante ustedes, casi en un tono académico, las razones fundamentales por las cuales conformamos una tienda política diferente al PC1 y las razones por las cuales sostenemos que este partido está equivocado. Evidentemente, el otro elemento de la polémica está ausente. Sin embargo, la discusión política casi siempre se hace en un mejor nivel cuando es escrita. Por eso yo grabaré lo que voy a decir esta tarde ante ustedes para reproducir en un escrito, y me gustará muchísimo que los elementos del PC1 respondan a esas objeciones políticas y teóricas. Y si la respuesta merece una nueva confrontación de ideas, saldremos a la palestra de la polémica. En nuestro país es costumbre no polemizar, y casi siempre la polémica política es sustituida por la intriga. Ojalá que esta coyuntura nos permita superar este ambiente negativo e iniciemos una real discusión política y teórica para señalar los límites de la teoría de la revolución boliviana. Voy a hablar con mucha calma y procurando recalcar los aspectos que creo yo están en disputa con las otras tiendas políticas. Me voy a esforzar en encontrar en las posiciones del PCI las variantes más favorables, a fin de oponer las posiciones que sustenta el trotskismo. Todo buscando que se vea con toda nitidez las diferencias que existen entre nosotros. ¿Cuál va a ser el método de la exposición? Voy a esforzarme en ajustar mi pensamiento a una de las clásicas definiciones que Lenin da de la política. Lenin dice que la política es economía concentrada. Esta definición significa lo siguiente. En primer lugar, que la estructura económica de la sociedad condiciona el carácter de las ideas políticas por ser superestructurales. Pero cuando está indicando que es política o que es economía concentrada, Lenin se refiere a que la política es la lucha de la clase obrera contra la clase burguesa, clase contra clase, y que esta lucha de clases no es más que la expresión social de la contradicción fundamental de la sociedad y particularmente de la sociedad burguesa. La contradicción entre las fuerzas productivas muy desarrolladas y las relaciones de producción o la propiedad privada que pretende estrangular a esas fuerzas productivas. La expresión política y teórica de esta lucha de clases está expresando
de manera condensada en su nivel más elevado este choque de la contradicción fundamental. He dicho eso para que ustedes puedan comprender a cabalidad cómo nosotros los trotskistas y el PC1 consideran la crisis económica actual de Bolivia. Para poner un ejemplo palpable de dónde partimos. El PER sostiene que la crisis económica es estructural, es decir, que corresponde a la contradicción fundamental de la sociedad y que, por tanto, su solución solo puede darse con la transformación de la sociedad. Si fuera una crisis coyuntural de aspectos secundarios, por ejemplo, la mala administración, el golpe de Estado, la inmoralidad funcionaria, es indudable que la crisis económica podría subsanarse. Pero veamos por qué el Ford dice que la crisis actual es estructural. Esta crisis, que ha estallado de manera dramática, puede sintetizarse en la urgencia de mejorar el nivel de vida de los bolivianos e inclusive de defender el pedazo de pan que ayer consumí. Y que puede también expresarse de manera por demás catastrófica en la insurgencia campesina para pedir nada menos que mejores precios para los artículos agropecuarios. Esto está significando que Bolivia, que la sociedad boliviana, no puede ya alimentar a sus trabajadores, a los obreros de las minas y de las fábricas y a los trabajadores del agro. Cuando una sociedad ha llegado a su extremo de no poder dar el plato de comida suficiente a quienes producen, esa sociedad no merece existir. Debe ser transformada radicalmente. Y veamos algunos índices. El Producto Interno Bruto en Bolivia, el año 78, conoce un crecimiento del 4%. Y este Producto Bruto permite afirmar que el ingreso por persona no pasa de los $800 antiguos, es decir, del dólar que tenía la paridad de 20.40. El monto de este Producto Bruto Interno está demostrando por su insignificancia que la capacidad productiva del país está muy por debajo de toda sociedad civilizada. Porque interviene en su composición una mayoría campesina que está usando el arado de madera y solo aproximadamente del 10 al 15% realiza la producción dentro de los moldes capitalistas. Bolivia es pues una sociedad que todavía no se ha incorporado a la civilización. Por esta razón fundamental, por su bajísima productividad, por su limitada producción, por la dimensión muy pequeña de su Producto Interno Bruto. La exportación boliviana alcanza en el mejor de los casos a $700 millones. Es decir, no más de $140 por año y por habitante.
Se podría argumentar si la producción boliviana se asienta solo en la clase obrera, este índice puede elevarse muchas veces, evidentemente, pero es indudable que el volumen de las exportaciones va a permitir la existencia de todo el país. Es decir, este diminuto volumen de exportación, conformado básicamente por minerales, se convierte en el mayor de los obstáculos para el desarrollo del país y para el bienestar de los bolivianos. No para una sociedad socialista, sino para el bienestar dentro de una sociedad capitalista. La balanza de pagos va a tener este año un déficit de 270 millones de dólares. Es decir, Bolivia no produce lo suficiente para pagar lo que necesita importar para su miserable vida dentro del contexto mundial. Nuestra miseria, nuestra excesiva pobreza no puede ser costeada con el volumen de nuestras exportaciones. El presupuesto del país alcanza a 68.609 millones de pesos bolivianos. Es decir, corresponde a cada habitante solo la cifra de $200 antiguos por mes. Si nosotros repartísemos sabiamente este diminuto presupuesto, no podríamos, pese a todo el talento de administradores que pudiésemos desarrollar y a toda nuestra honestidad, no podríamos satisfacer las necesidades más elementales de los bolivianos. Porque no podríamos asistir en el aspecto médico, educacional, etcétera, a los campesinos. Porque estos $200 mensuales son insuficientes para cubrir estas necesidades. Y, lógicamente, no nos estamos parando en analizar la cantidad que se insume en la burocracia que maneja el presupuesto y la administración estatal, que consume parte de estos $200. Una simple división aritmética del presupuesto nacional nos está demostrando que Bolivia no puede ser considerado un país civilizado, porque no puede ni siquiera prestar asistencia médica a todos los habitantes. No puede llevar la escuela a todos los habitantes. La composición del PIB no corresponde al sector público en su mayoría, sino más bien al sector privado, en un 77%. Es decir, a pesar de que en el país existe el modo de producción capitalista en el que se asienta la actividad de la industria extractiva, el mayor volumen de la producción está dada por la pequeña parcela cultivada con métodos sumamente primitivos. Este país no está a la altura de los grandes países que tienen el predominio de su producción en las grandes concentraciones obreras. Ese predominio de la producción, si se considera la producción nacional en su integridad, está dominada por esta forma de producción precapitalista. Cuando se dan estas condiciones materiales de existencia de un país, que están dadas por estas cifras y por las estadísticas, por muy imperfectas que sean, se tiene que convenir que la tarea prioritaria en este país consiste en el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y una política revolucionaria o reformista tiene que partir de esta consideración básica. No se trata en Bolivia de distribuir mejor el presupuesto o el volumen de la producción, sino de producir más. Ese es el problema cardinal. Ustedes recuerdan que en la última crisis, durante 10 días, el Banco Oficial tuvo que vender $2 millones. Y después de los 10 días o de la semana tuvo que cerrar sus puertas, porque no tenía $1 disponible. Esa es la verdadera situación del Estado boliviano. Y esos $2 millones que ustedes dividen en el número de habitantes corresponde a 40 centavos dólares. Bolivia no puede soportar una comida tan pequeña de dólares. Es un país que carece de la suficiente grasa acumulada para poder resistir las oscilaciones propias de toda economía de tipo capitalista. Es un país sin defensa. Por eso, que es un prisionero, no solo del Fondo Monetario Internacional, sino de la propia metrópoli opresora que es el imperialismo norteamericano. Todos los programas del país y todas las proposiciones políticas dan su respuesta, incluso de una manera indirecta, a este problema. Es decir, a cómo desarrollar las fuerzas productivas. Pero ningún partido político, yo, y perdonen que diga exceptuando alcohol, ha señalado que Bolivia sufre una doble contradicción. Sufre los males de dos fuentes diversas. En primer lugar, Bolivia sufre las consecuencias de su incorporación a la economía mundial. Es decir, sufre las consecuencias de la contradicción básica de esta sociedad que está en un periodo de desintegración. La inflación importada es uno de los ejemplos. Las dificultades de desarrollo de un país monoproductor es otra de las consecuencias. El pequeño número de su clase obrera que da tantas modalidades particulares a su política es otra de las consecuencias. Pero además, Bolivia sufre las consecuencias de su poco desarrollo capitalista. Y subrayo lo que sufre las consecuencias de su poco desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque este precapitalismo en el que se asienta la mayoría de la población, el 70% de la población, constituye un fardo pesado que impide el pleno desarrollo capitalista del país. A pesar de que estamos en la economía mundial, dentro de la economía mundial, sin embargo encontramos un escollo para un total desarrollo capitalista. De ahí la insignificancia de nuestra capacidad productiva, de nuestra propia economía. ¿Cuál es, pues, la contradicción básica en esta sociedad? Es una contradicción bifronte. Por un lado, está la contradicción de las fuerzas productivas impuestas por el capital financiero que chocan con la propiedad privada burguesa.
que en Bolivia se traduce básicamente como propiedad controlada directa o indirectamente por el capital financiero. Como nuestra economía de tipo capitalista está controlada por el Estado en su sector fundamental, las minas están estatizadas. El Estado burgués boliviano es el intermediario de los intereses del imperialismo para que éste, de una manera indirecta, siga controlando y beneficiándose de las minas. Esa es una de las contradicciones básicas. La otra es la contradicción que existe entre la pequeña propiedad precapitalista y las fuerzas productivas que pugnan por crecer. Esa es la causa de nuestro atraso y es la causa última de nuestra intermitente crisis económica. Crisis económica que tiene su raíz fundamental en el hecho de que no podamos desarrollar nuestras fuerzas productivas. Es por eso que decimos que la crisis boliviana, la crisis económica, es una crisis estructural. Otra cosa es que esta crisis se agudice o estalle de manera violenta por razones coyunturales. Por ejemplo, la ineptitud de administración de la clase burguesa, o la inmoralidad, o la extrema debilidad del gobierno actual, que es incapaz de imponer un determinado programa económico. Pero no son las raíces últimas de la crisis, son los aspectos secundarios, esporádicos, ocasionales. Y esta es la verdadera raíz del problema, de la crisis económica y de todos los problemas bolivianos. Se tiene que buscar la respuesta así, en términos comprensibles y lógicos, para los que no son marxistas, y de acuerdo al método marxista para quienes lo son. Si un partido político no hace esto, indudablemente está partiendo de planteamientos equivocados o simplemente de suposiciones que pueden llevarnos a malos entendidos. En la gama de la izquierda boliviana, dos son las respuestas que fluyen de los documentos y de las actitudes que se asumen sobre el problema de cómo desarrollar las fuerzas productivas. La primera tesis y la más antigua es aquella que indica que las fuerzas productivas, por estar poco desarrolladas, todavía precisan la existencia de formas estatales que permitan el advenimiento y florecimiento de un capitalismo independiente y próspero. Un momento. En realidad yo he sido invitado por el Centro de Estudiantes de Economía y nadie me ha indicado que estaba suspendido. He cumplido. He creído que era mi obligación venir y exponer. Por eso. Lo que sí quiero decirles es de que yo no avisaré de la tribuna para hacer un debate deliberatorio de una cuestión política, sino más bien para hacer una explicación de las diferencias políticas. Pero es indudable que no todos los partidos dicen esto exactamente, que quieren un desarrollo capitalista. Pero es posible descubrir en la fórmula gubernamental que proponen para el país. La mayor parte de los partidos de izquierda indican que la transformación de Bolivia
debe hacerse buscando los canales democráticos para instaurar un gobierno popular, democrático y antiimperialista. Algunos añaden revolucionario. Un gobierno popular, antiimperialista, democrático, es una expresión gubernamental del Estado burgués, porque está indicando que se va a basar en un bloque de clases sin señalar qué clase social va a ser la virtud. Y cómo la burguesía no solo es dueña de la economía, sino de la propia opinión pública y de las ideas dominantes, es indiscutible, como enseña la práctica y la teoría, que ese gobierno de coalición de clases va a estar timoniado o directamente por la burguesía nacional o por un representante político de esta burguesía. En oposición, el POR sostiene que la crisis estructural de Bolivia solo puede ser resuelta por el proletariado en el poder y éste logra convertirse en caudillo de todas las masas, de toda la nación oprimida. Pero justifiquemos las dos cosas. Yo hago el esfuerzo, el mayor de los esfuerzos por presentar la posición de mis oponentes en todas sus cosas. Ellos indican que las fuerzas productivas en un país tan atrasado como Bolivia, con este presupuesto, con esta producción nacional, etcétera, etcétera, no ha madurado lo suficiente para hacer posible una revolución proletaria. El argumento es uno de los más sólidos que se presenta contra el trotskismo. Y es tan sólido que durante muchos decenios el propio trotskismo fue deficiendo la objetividad. Si realmente las fuerzas productivas no hubiesen madurado para esa transformación, la proposición del POR sería una utopía. Porque no puede haber ninguna revolución que no corresponda al desarrollo de las fuerzas políticas. No podría pensarse, por ejemplo, en la época feudal, el advenimiento del comunismo. Era una utopía, era irrealizable, porque la sociedad no maduró económicamente para esa transformación. ¿Cuál es nuestra argumentación en contra? El POR boliviano es uno de los partidos trotskistas de todo el mundo que han logrado elaborar la verdadera justificación marxista de la revolución proletaria en los países atrasados, en su pugna no con los socialistas, sino con los nacionalistas. El trotskismo dice que es incorrecto considerar a Bolivia como un país aislado en sus fronteras nacionales y extraño a la economía mundial, que ha superado los límites nacionales. ¿Por qué es arbitrario? Porque no corresponde a la realidad. Bolivia, con todas sus particularidades, con todo su atraso y con toda su miseria, vive la tragedia de la economía mundial. Ustedes todos los días escuchan con atención la cotización de minerales de la Bolsa de Londres, porque el propio porvenir de ustedes depende de esa cotización. Esa es la prueba de que este país soporta las leyes de la economía mundial, sufre sus consecuencias. No solamente desde el punto de vista marxista, sino desde el punto de vista científico. No puede considerarse a Bolivia aislada, independiente de la economía mundial, sino dentro de la economía mundial, soportando las leyes de esta economía. Una de esas leyes dice que todos los elementos de la cultura en general y particularmente de la economía
son ahora dimensiones internacionales, que así como nos incorporaron desde fuera a la economía mundial y nos impusieron esas leyes, de la misma manera nos han impuesto las fuerzas productivas maduras para la revolución proletaria. Nos han hecho madurar desde fuera, como nos han impuesto la inflación o las crisis comerciales desde fuera. Estamos maduros para la revolución proletaria porque somos parte de una economía súper madura para esta revolución. Ese es el basamento teórico y económico que justifica la proposición fundamental del Partido Obrero Revolucionario. ¿En qué se traduce esta concepción? Se traduce concretamente en que el POR propuso una revolución proletaria y una dictadura proletaria. Pero advierto que no son sinónimos ni de revolución puramente proletaria ni de revolución puramente socialista. No, más bien es la revolución protagonizada por la mayoría nacional, por la nación oprimida por el imperialismo, bajo la dirección política de la clase obrera. Este es el meollo de nuestra concepción política y teórica. Una revolución hecha por la mayoría nacional y aplaudida por su minoría revolucionaria, que es la clase obrera. En oposición a nosotros, el Partido Socialista, ¿qué es? Un gobierno democrático con miras al futuro. Cuando él nos propone un régimen democrático, nos está proponiendo un régimen democrático. Y no es casual que nunca hable de la dictadura del proletariado, porque considera, sin decirlo, de que esta revolución solo podrá ser obra del futuro. Y en ese aspecto tiene más en común con el nacionalismo, con los partidos comunistas que con el POR. Hay una diferencia abismal entre nosotros y el Partido Comunista. Hasta este momento, las dos proposiciones, en el caso concreto boliviano, ¿qué son? Pronósticos programados. Todavía la historia tendrá que pronunciarse sobre este proceso. Sin embargo, nosotros podemos invocar en nuestro favor toda la experiencia histórica de la lucha de clases en el país. Podemos, por ejemplo, invocar la Asamblea Popular a la que quiso ingresar el Partido Socialista y no tuvo tiempo de hacerlo. Esa Asamblea Popular estaba señalando de una manera certera la perspectiva de que en Bolivia pudiese implantarse una dictadura de la clase obrera, porque abrió la perspectiva de que esta clase obrera pudiese tomar el control total del poder político. Bueno, no se dio, hubo un golpe preventivo y se frustró la perspectiva, pero queda la perspectiva. Por creer que el ascenso revolucionario de mañana, que prácticamente se está iniciando, va a volver a plantear esta perspectiva, en desmedro de todas las tendencias que proponen para Bolivia un gobierno de naturaleza política. Entre paréntesis, cuando se habla de un gobierno, hay que comenzar por analizar su carácter de clase, y solo después, de forma gubernamental, o democrática o totalitaria. El gobierno obrero será un gobierno diferente al burgués, y será dictadura. No podemos rechazar simplemente un gobierno porque es dictatorial o es democrático. Tenemos todavía que ver a qué clase de gobierno. Y dentro de un Estado fascista
Pero las diferencias que hay entre democracia y fascismo, por cierto, el gobierno actual es un gobierno burgués de derecha, extremadamente débil, pero no es dictatorial. Acaso por su debilidad es demasiado liberal, demasiado democrático. Casi eso. A pesar de esas diferencias que podemos hacer, sería incorrecto indicar que entre este gobierno y el gobierno Latour existe una diferencia de clase. No. Desde el punto de vista de clase son lo mismo, pero como forma de gobierno son diferentes. Pasa adelante. El planteamiento del POR lleva implícita la tesis, y se puede leer en su programa de manera concreta, de la imposibilidad del desarrollo de un capitalismo libre. Es decir, que las fuerzas productivas ya no pueden desarrollarse en el marco capitalista. Para el POR está cerrada la vía desarrollista y cepalina, que nos permite percibir todavía un desarrollo capitalista en el mundo. ¿Por qué la cosa? Por dos. En primer lugar, porque Bolivia está viviendo en una época de desintegración del sistema capitalista mundial. El imperialismo se está desintegrando. No tenemos tiempo para este desarrollo capitalista libre. Si hubiéramos estado viviendo el año 1790 o 1800, podía haber esa posibilidad, porque el capitalismo estaba en ascenso. Bolivia podía vivir el milagro de Estados Unidos, convertirse de ser colonia en metrópolis imperialista. Pero hemos llegado tarde a la economía mundial. Este hecho de la destrucción del mundo capitalista deja para cerrar el camino a esta posibilidad. La segunda, causa. Este desarrollo capitalista independiente solo puede darse y está presente una burguesía de Bolsonaro. Porque ¿quién puede realizar el desarrollo capitalista? ¿En qué marco estatal puede darse? Si no es el marco estatal burgués. Ni los artesanos, ni los campesinos, y menos los proletarios, pueden trabajar para un desarrollo capitalista de la sociedad. Los primeros, por su incapacidad de poder alcanzar el nivel de la burguesía. Y la última clase, porque no le interesa seguir siendo explotado, porque el capitalismo se basa en la explotación del proletariado. Y esta caducidad de la burguesía para poder desarrollar la sociedad capitalista está determinada por la presencia de la clase obrera, del proletariado. Cuando en la sociedad de la clase obrera, como en Bolivia, se erige como la clase obrera más importante, como la clase social decisiva, como la fuente política que señala a los derroteros del desarrollo nacional, la burguesía ya no puede cumplir la proeza de desarrollar de manera independiente sus propios intereses. Esta es la argumentación programática y doctrinal de nuestra Constitución. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Sería desleal indicar que alguna vez dijo el Partido Socialista que hay una burguesía revolucionaria, al menos que no lo dice, ni explica. Pero, cuando no propone la revolución proletaria, tiene que proponer alguna salida revolucionaria, del marco democrático. ¿Y quién va a realizar?
esta transformación democrática o burguesa. Va a desarrollar, ni duda cabe, o la burguesía nacional o su reemplazante, la intelectualidad pequeño-burguesa, que según las corrientes nacionalistas y algunas marxistas, tendría capacidad de desarrollar una política independiente de clase, ni comunista, ni capitalista, ni burguesa, ni proletaria, sino casi intermedia. Bueno, los que razonan así, aunque no lo digan, están indicando que las fuerzas productivas dentro de las fronteras nacionales no han madurado para hacer posible la transformación bajo la dirección obrera. Pero es justo reconocer que ellos hablan de la importancia de la clase obrera, la más importante, pero no hablan de la dirección política de la clase obrera. Porque ¿qué es la dirección política de la clase obrera? Es la preeminencia sobre las otras clases de la estrategia del proletariado, que no es otra que la revolución y la dictadura proletaria. El Partido Socialista habla de socialismo, su propio nombre se debe a él. Pero habla del socialismo en un futuro, no en un presente. Es decir, primero hay que realizar la transformación democrática del país, para después de esta preparación de la clase obrera en la democracia, poder plantear con legitimidad la revolución socialista. Esta es la tesis de la revolución por etapas. Es la tesis típicamente estadounidense. Los partidos comunistas tampoco se niegan de la sociedad sin clase. Ellos quieren la sociedad sin clase. Pero dice, ahora, en países como Bolivia, solamente se puede luchar por una revolución democrática que permita que el proletariado se convierta. El sur considera la violencia en el conflicto marxista clásico. La violencia es la gran partera en el desarrollo de la sociedad, es decir, permite el nacimiento de una nueva sociedad. No puede realizarse al margen de la violencia, porque ya la lucha de clase es violencia. Y no es problema de patrimonio ni de la clase dominante ni de la clase dominada, sino que es emergencia de un hecho objetivo como es la lucha de clases. Y no nos interesa el averiguar quién primero usa la violencia, sino en enseñar a la clase, podemos enseñarles a usar debidamente la violencia, es decir, como expresión de la actividad de las masas, como expresión de la actividad de las masas, como expresión de su propia actividad, no como la violencia extrae de la violencia. Por eso somos contrarios a la oposición. Pero somos partidarios de que la violencia adquiera un alto contenido político. Y por eso mismo consideramos que existe un solo camino para el socialismo, o para la revolución, o para la nueva sociedad. Es el camino insurreccional que ni duda cabe es la violencia. Porque en cierto momento la actividad política de las masas se trocará en acción armada. Esta es nuestra concepción programada. En oposición, el PC1 es pacifista y por tanto prefiere usar la vía parlamentaria. O se inclina, como muchos otros socialistas,
y marxistas a sostener que pueden haber dos vías, o la parlamentaria o la vía de la paz. Para nosotros no. Solo existe el camino insurreccional. Y por eso estamos obligados a forjar un instrumento partidista capaz de realizar este programa, capaz de servir de vanguardia a la clase en este su camino insurreccional. Es claro que entre el foro como partido y el PT1 existe una gran diferencia grande, porque su propia concepción programática y política no le obliga a estructurar un partido de tipo bolchevique. Entonces, dicha con ustedes, como partido bolchevique de la Tercera Bolivia, porque quiere materializar por la vía insurreccional la estrategia del proletariado. Las grandes diferencias. Yo podría, por ejemplo, retomar algunos otros aspectos. Por ejemplo, cuando el P1 habla de cambiar la justicia social, de crear una sociedad, etc. Porque sería suficiente decir que toda esta promesa tan difusa de un mundo mejor es parte de una concepción idealista que considera que las relaciones económicas son producto de los conceptos políticos de que la legitimación jurídica o ética tiene después del hecho económico y que las sociedades no son ni justas ni injustas, sino solo son necesarias o caducas, en constante transformación, y que aquella sociedad que fue necesaria en cierto momento del desarrollo de las fuerzas productivas se trueca en innecesaria y en caduca en otro momento de su desarrollo. Bueno, esto sería todo lo que yo puedo exponer ahora de una manera tan cuidadosamente fundamental. Sin embargo, yo debo decir dos palabras. Puede este no conocer la época de productiva. Y sobre todo de florecimiento en el campo estudiantil. Lo que significará que las masas todavía no han madurado para comprender totalmente nuestro programa y nuestras diferencias con el PP. Pero nosotros debemos trabajar, y somos revolucionarios, en el sentido de que esas masas se eleven a ese nivel de comprensión de nuestro programa. Quisiéramos de todo corazón que no solo el PP, sino la otra izquierda, logre evolucionar nuestras cuestiones políticas, o por lo menos una parte de esto. La polémica, la campaña política, tiene esa finalidad práctica. Es parte de la formación. Tiene el estudio revolucionario, que ustedes dirán cómo hacer esa unidad y se comienza a disparar discusiones contra un partido. No. Se trata de forjar una vanguardia en un férreo programa revolucionario. Se trata de unir a todos los jóvenes que estén de acuerdo con este programa a través de la previa y necesaria delimitación de posiciones. Incorporando a la lucha. Y en esta medida están inaugurando una nueva etapa para el trotskismo. Y estoy seguro del porvenir de su total fusión revolucionaria con las masas revolucionarias. No con las masas eliminadas, nada revolucionario. No con las masas cuando se desplazan al pueblo burgués, sino con las masas que señalan el camino de su emancipación
a través de su propia acción directa y a través de las riquezas de los campos. Las compañeras o compañeros que deseen hacer alguna pregunta tienen la palabra. Sí, la compañera. En realidad el paquete económico no es una expresión de colaboracionismo clasista, es solo la expresión de los intereses de la burguesía, porque no supone una colaboración en los niveles gubernamentales, sino supone luchar por las preocupaciones que interesan directamente a la clase dominante. Otra cosa es la cogestión. La cogestión en el nivel empresarial para salvar a las empresas, incluso limitando los movimientos huelguísticos, eso sí es puro colaboracionismo clasista. Y nada tiene que ver con el control obrero, porque el control obrero fue planteado en la tesis de Pulacayo como uno de los grandes instrumentos de la lucha de clases, que podía permitir a través de la dualidad de poder dentro de la fábrica o de la mina, que podía permitir el desplazamiento de las masas y de la clase hacia la conquista del poder. El control obrero fue planteado de manera inseparable con la ocupación de las minas por los trabajadores. La palabra el compañero y después el compañero. Sí, pero yo debo hacer una salvedad. En realidad no debería plantearse el problema así de ausencia de la persona con quien uno debe dialogar, porque la verdadera polémica es mejor que se la haga por escrito. Entonces, cuando publiquemos lo que ahora hemos dicho, seguramente el PC1 nos responderá y así quedará abierto el debate y será enhorabuena ese debate. A la pregunta, la base de la estrategia de la dictadura del proletariado es la alianza obrero-campesina, que no debe entenderse tan estrechamente como obrero-campesino, sino como clase media en general, pequeña burguesía en general y el proletariado. Porque el nuevo Estado, el Estado obrero, será aquel que esté basado y estructurado en los organismos de base, en los organismos de poder de las masas. ¿Cuál es el camino hacia el poder real? No es el golpe de Estado, es otro proceso más palpable y que podemos ya verlo en germen. Las masas explotadas, incluyendo a los campesinos y a la clase media, y al proletariado, ni duda cabe, al incorporarse a la lucha y para vencer los obstáculos de la clase dominante, del aparato represivo, se ven obligados a estructurar sus propios órganos de poder, amplios organismos de masas que se convierten en la única autoridad de los explotados que controlan. Estos órganos de poder inician un periodo de dualidad de poderes que al desarrollarse crean las condiciones reales de la destrucción del Estado burgués y de su reemplazo por otro Estado. Entonces, la dictadura del proletariado no hay que entenderla como dictadura de una minoría proletaria en Bolivia, sino como la dictadura ejercitada a través de los órganos de poder de la mayoría nacional. Compañero de Belén.
poquito más fuerte, por favor. No hay ningún salto por encima del cumplimiento de la democracia burguesa. Si entendemos no como parlamentarismo, sino como cumplimiento de las tareas democráticas, que eso es la democracia burguesa, no es el parlamentarismo. No se trata de saltar ese patrón. No se trata, por ejemplo, de saltar la industrialización del agro o la creación del mercado interno, no. Sino que solamente puede darse este cumplimiento a través de los métodos socialistas empleados por la dictadura del proletariado. De esta manera se prepara las bases materiales de la sociedad sin clase. La dictadura del proletariado no es todavía la nueva sociedad. Va a ser entre nosotros el desarrollo intensivo de las fuerzas productivas. No hay ese salto que anotan los compañeros. Es un solo periodo cumpliendo las dos tareas, las burguesas y las socialistas, o transformando las tareas burguesas en tareas socialistas, cumpliendo a su modo las tareas democráticas, las tareas burguesas. El compañero de lentes, una pregunta más. Yo creo que ningún congreso burgués sería revolucionario. Pero si yo estuviera en el Parlamento, yo usaría ese instrumento para colocarme al servicio de las masas movilizadas. Es decir, subordinaría mi actividad parlamentaria a la acción directa de masas. Esa sería mi obligación como revolucionario. En segundo lugar, usaría de tribuna para difundir el programa revolucionario. Para hacer esta labor revolucionaria, primero hay que tener programas revolucionarios, si no, es imposible. ¿No? Nada más. Compañeros, antes de que se siga, se va a dar lugar a dos preguntas más. Un momentito, se le va a responder al compañero. La intervención del compañero es muy interesante, porque nos permite descubrir uno de los aspectos más débiles de una gran parte de la izquierda boliviana, que es pues la estrategia. La estrategia quiere decir el objetivo final de la lucha, nada más, en términos militares. La estrategia de la clase obrera emerge del lugar que ocupa en el proceso de la producción. Ya hablamos de la estrategia. Indudablemente, esta estrategia, el rol de la clase que debe cumplir en la sociedad, que tiene de este hecho objetivo de la estructura económica, no está dada por la conciencia o la inconsciencia de la clase, sino por el desarrollo social. No puede existir ningún programa político, ni siquiera el reformista, ni siquiera el pro-burgués, que no tenga estrategia. Porque tiene que tener siempre algún objetivo en la lucha final. En este caso, del PSV, su objetivo es la llamada democracia popular. Democracia popular cuando es un parlamento con mayoría de la alianza MLR. Cuando el otro sector más importante es la UDP. Entonces, fíjense ustedes, la democracia popular que tiene como objetivo el PSV es exactamente un tambaleante democratismo burgués. Porque
Ellos quieren quedarse en esta etapa, hasta preparar, para que se prepare políticamente la clase obrera. Esa clase obrera que ha dado esa lección en la huelga general de noviembre. Ese campesinado que da esa lección ahora. Esa clase obrera que arrastra de las narices al PSUV. Miren, todavía hay que educarla. ¿Y quién le va a educar? El PSUV. Sin tener estrategia. Porque todavía no sabe lo que quiere, excepto el democratismo burgués. Esta es una teoría copiada. Es una teoría copiada del PC, del estalinismo. Porque el defecto básico de toda esta izquierda radica en que separa táctica de estrategia. La táctica no es más que la maniobra para cumplir estrategia. Eso se enseña en cualquier manual de arte militar. Pero, para ser buena la táctica, debe estar subordinada a la estrategia, porque si no, nos aleja de la finalidad última, de la toma del poder. Por cierto, el diluirse en el democratismo burgués y el seguir la política burguesa de las direcciones sindicales nos aparta definitivamente de la revolución, porque nos torna reformistas. El PS1 está siguiendo los lineamientos de Bernstein. Lo único que importa es el movimiento actual, no la finalidad. Eso se dijo desde la Segunda Internacional. Ese es el reformismo socialdemócrata. Pero Marx elaboró la teoría de la revolución proletaria. Pero Marx no vio cumplida la revolución proletaria. Algo más, no tuvo predicamento masivo. Marx era un estrategista. Entonces viene ahora el PS1 y le rectifica la plana. Ellos son más realistas que Marx porque tienen la receta para la victoria, el democratismo burgués. Los que separan y contraponen táctica y estrategia acaban indefectiblemente como reformistas, porque transforman de manera inevitable la lucha táctica, que es la lucha por las reformas, en su propia estrategia. Son reformistas. El PS1 no solamente que desarrolla la política burguesa, sino que es un partido reformista, esencialmente reformista, sobre todo porque sabe separar también táctica y estrategia. Típico de quién fue esto en la historia social, de la socialdemocracia, programa mínimo y programa máximo. Por eso, en la época de Lenin, desde la Tercera Internacional, se buscó la forma de superar este abismo entre programa mínimo y programa máximo, entre reforma y revolución, entre táctica y estrategia. Y se creó el programa transitor. Ahora, el PS1 hace un embrollo colosal, porque dice que tiene programa mínimo, programa máximo y programa transitor. Aquí tiene toda la enciclopedia. Y en el fondo de la práctica se queda solamente en la lucha táctica y en la lucha reformista. Yo me permito de explicar y de manera categórica su aseveración de que Trotsky hubiera dicho que de febrero a octubre se cumple la revolución democrática. Si eso hubiera sido así, los bolcheviques no hubieran decretado como primera medida el reparto de la tierra y la paz. La prueba está que no se cumplió el proceso democrático, fue que ellos tuvieron que decretar, tomando el poder, el problema de la tierra. Está probando que su afirmación es totalmente equivocada. Nada más.
realmente es bastante difícil la comprensión de los planteamientos políticos, porque innegablemente necesita un determinado nivel de formación. Yo solamente porque se trata de militantes políticos. No diría eso tratándose de cualquier oyente. Si, por ejemplo, existe esa hoja que dice el compañero, yo gustoso de explicar eso, como cualquier otro hecho que esté mal interpretado por mala información. Eso es parte de la honestidad intelectual. Lo que resulta incomprensible es señalar de que por no discutir, es decir, por no señalar los límites programáticos de una tendencia, se deba proponer un frente sin ningún límite, abierto a todo el mundo. Esos frentes, como demuestra la experiencia, y la última boliviana, acaban en manos de la burguesía. El comando acabó como un juguete en manos de la UDP y de la Alianza, para sus propias maniobras. Porque no había el reconocimiento de la política de la clase obrera. ¿Cómo un político serio puede decir, bueno, no se estaba de acuerdo con esa cosa que es justa, porque era necesario discutir? Cuando el planteamiento es programáticamente justo, hay que discutir. Y si por la discusión no se plasma ese frente, quiere decir que no existen condiciones para el frente revolucionario, que no hay posibilidad de entenderse con quienes no tienen nada en común con la clase obrera, que son sus enemigos. Uno no puede hacer un pacto con los enemigos de la clase obrera. Eso es una traición. Quiero justificar la actitud del PS1 cuando dice, en la crisis de noviembre no había la dirección revolucionaria. Pero en la crisis de noviembre se trataba de lo siguiente, de derrocar a Natú y permitir que la clase obrera, victoriosa en la huelga, impusiese sus soluciones políticas. Y no lo que ha sucedido, que la clase obrera gana la batalla y la solución política es un contubernio, una componenda entre los golpistas y el parlamento burgués. Cuando uno por miedo al aislamiento agacha la cabeza ante la burguesía, uno es un oportunista. Y el revolucionario que no tiene el valor de quedarse solo cuando hay que levantar el programa revolucionario, ese está condenado a desaparecer. No es el oportunismo el que triunfa. El partido existe porque es programa, porque es respuesta a los problemas estructurales del país. Si no, no es partido, es ficción de partido. Estos izquierdistas que tuvieron miedo a la batalla porque dicen que no habían partidos, que no había direcciones revolucionarias, ¿y qué serían ellos? Ellos prepararon la derrota de noviembre, una victoria que se trocó en derrota, pero pueden estar seguros que en el próximo ascenso el POR demostrará por qué es vanguardia y por qué es partido revolucionario.